reciprocidad en las relaciones humanas, ¿qué es? Perfecto. Y esa develación que uno hace, porque es una información íntima, ¿tiene que ser voluntaria o obligada? De hecho, la gracia de una relación sana es que la mayoría de las personas avancen en ella en la medida que sientan confianza para transmitirse dicha información. No estamos hablando de un afán, en ese caso, persuasivo para tener un fin determinado con respecto a ese convencimiento, sino de carácter natural. Yo quiero demostrarle al otro lo que yo soy, lo que yo pienso. Ahí está la naturaleza psicológica de este asunto, y eso lo entrego al otro para que también el otro, de manera recíproca, haga lo mismo. Hablando de eso mismo, como que igual en un momento se menciona acerca de que igual tiene como un soldado negativo, donde de cierta manera, como pasiva, se generan ciertas obligaciones como al tener una relación interpersonal. Claro. Sí, claro. O sea, de hecho, las relaciones humanas, mis queridos estudiantes, cuando son de carácter afectivo, con raíz bastante emocional, nos comprometen, aunque no digamos que estamos comprometidos. En reciprocidad, uno actúa. Si la otra persona te trata bien, es educado, educada, se preocupa por ti, uno generalmente tiende a tener una retribución a eso. No es gratuito ese ejercicio. Y eso va construyendo relaciones a medida en que el tiempo hace su trabajo de sentir la necesidad de la presencia del otro. Uno se acostumbra a los buenos tratos en la vida humana, no a los malos tratos. Yo creo que nadie va por la vida esperando que lo traten mal y queriendo ser feliz con eso de forma permanente. Al contrario, las personas que están con alguien o viven relaciones que son de carácter un poco más tortuosa, muchas veces se mantienen ahí por intereses de otra naturaleza, que no pertenecen necesariamente a su decisión, sino a salvaguardar probablemente la integridad o la situación de personas que quieren, de otras personas, no de la propia. Y lo único que justificaría es que alguien estuviera en una relación donde no lo pasa bien. Pero en rigor todos tenemos la libertad de decidir con quién queremos estar y de qué manera queremos estar. Recuerdo que, tuvimos un gráfico que hablaba del grado de personalidad, porque hay como, no sé, personas con las que tú vas a tener como más tiempo compartido o personas con las que vas a tener más cosas afines, y de ahí resulta como que pasas más tiempo con ellos y aumenta como ese nivel de interpersonalidad y pasa a ser como más fuerte. Pero hay momentos en los que, no sé, conoces a alguien y no estás muy bien y ahí no pasan a ser interpersonales porque como que quedan ahí. O sea, hay que poner atención, como tú dices, al contexto donde yo estoy situado, porque a lo mejor me voy a ver siempre en el mismo contexto con alguien. Acá, por ejemplo, yo creo que les dije en la primera clase, yo conozco estudiantes que después de 4, 5, 6, 7 años aquí en la universidad son pareja, se terminaron casando. Obvio, si se veían todos los días, estudiaban juntos, se hicieron amigos, después de amigos algo más, y así sucesivamente. Pero eso es garantía de que cada vez que yo esté en un espacio común con alguien de forma permanente, ¿necesariamente voy a llegar a ese nivel de relación y resultado? No. Muchos de ustedes, en el poco tiempo que llevan, probablemente tienen solo un grado de afinidad con alguien que les permite saludarse y tener un trato cordial, pero no son amigos. Entonces pareciera ser que hay ciertas reglas que tienen que cumplirse para pasar a ciertos niveles de relación interpersonal. Una amistad, por ejemplo, ¿podríamos catalogarla de un nivel impersonal o de interpersonal? Es una decisión, por lo tanto es un vínculo que uno opta. A diferencia, y aquí viene una suerte de paradoja, a diferencia de lo que pasa con las familias que uno tiene. Hay un chiste, de hecho, de un antiguo humorista que se llamaba Coco Legrand que decía, a mí el destino me tiró una tía y nadie me preguntó si me gustaba o no me gustaba. Y tengo que tratar de repente con familiares que no son de mi afinidad. Pero porque tenemos un lazo sanguíneo, tenemos que vernos de repente para fiestas familiares, que el año nuevo, que etcétera, etcétera. Pero el rigor, a quien uno elige, en estricto rigor, son a dos personas en la vida. Aquel que es amigo o amiga de uno, que puede serlo durante muchos años o por muy corto tiempo,
y la pareja. Usted no elige amistades por la vida, creo yo, simplemente porque quiere aumentar el número que tiene en su cuenta de seguidores. Ojo, y con eso estoy diciendo que todo lo que tenemos en amistad virtual vale champiñón. Que yo sepa, ningún amigo virtual me va a ver cuando estoy enfermo. O sea, de hecho, yo encuentro, no sé si a ustedes les parece esta opinión que tiene el profesor, pero aquellos que te saludan por las redes sociales una vez cada 3 años a un cumpleaños, no son amigos. Amigo mío el que me llama por teléfono y se preocupa por mí, y no el día en que le apareció la notificación que yo estaba de cumpleaños. Yo le agradezco el saludo, por supuesto, pero distingo, no es amigo, es conocido, que es distinto. Miren, hay un valor humano muy trascendental para conocer si yo estoy o no en una relación afectiva de verdad, que es la necesidad de ver al otro, de compartir con el otro. ¿Hay alguna emoción más rica en la vida en términos de sensación? No digo que sea un agrado sentirlo siempre, que echar de menos a alguien. No echo de menos simplemente una circunstancia, echo de menos que esa persona esté conmigo haciendo algo, por ejemplo. O usted puede estar en cierto lugar y puede decir incluso, oye, me encantaría que esta persona estuviera aquí conmigo viviendo esto. Y créanme, no hay sentimiento más verdadero que ese, y duele mucho cuando esa persona ya no está. Y no digo solo cuando ya no está físicamente porque está en otro país, no está porque se fue al otro lado. Dígame, ya primero, estaba primero. Sí, teniendo un poco de relación con la idea que usted estaba presentando, a mí me pareció interesante en especial esto de identificación del engaño cuando habla de las estrategias para obtener información en las relaciones interpersonales y cómo aborda, porque en el fondo se habla de un concepto de falacia potencial, de alguien que está aparentando o fingiendo algo para sacar algún beneficio más allá de una amistad o de alguna relación. Simplemente está usando a alguien como una herramienta o como un medio para lograr algo, y me gustó el contraste que genera eso con todo lo que se presentaba antes de que había una reciprocidad del trato, de que había una necesidad de tener a otro. Exacto. Para formar una relación. En cambio acá es como, es una herramienta, es un medio, me va a ayudar para conseguir mi objetivo, así. Y me gustó, en verdad a mí me gustó cómo se vio ese contraste que había. Buen punto, ¿no? El que acaba de poner el compañero. ¿Usted está bien? No, sí, no, respecto a lo anterior que dijo, que entonces se podría decir que eso es como lo más genuino de algo interpersonal, que otra persona sienta como lo mismo que yo mentalmente, sensacionalmente, o sea, como con los sentidos. Eso ya es como lo más profundo de lo interpersonal, ¿o no? Sí, pero fíjate que eso es más inicial que de fondo. Es la primera parte. De hecho, la cercanía que uno tiene, como lo dice el capítulo, estas características situacionales, la página 26, te hacen coincidir con alguien porque hay algo que comparten en común. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es lo situacional que hace que todos estén en la misma sintonía? La carrera. Pero dentro de la universidad hay otras carreras. Entonces tendrías que buscar en otras personas de la universidad, eventualmente también algo situacional que te conectara con algún compañero o compañera de otra carrera de la universidad. Lo situacional sería que son estudiantes de la misma universidad, el globo mayor. Y generalmente nosotros nos vemos atraídos por personas que en un principio demuestran tener intereses parecidos a nuestros. Pero ojo, llega un momento en que si queremos pasar a una consolidación de la relación, fíjate que lo que nos marcan son las diferencias. Lo que nos empieza a agradar del otro es aquello que yo no tengo. Porque ¿qué busca uno según la teoría de la media naranja, que también se aplica en el libro? Busca aquello que me falta, me complementa. Busca aquello que el otro tiene y que yo puedo admirar o puedo identificar como una habilidad, una potencialidad que yo no he desarrollado y que veo que esa persona me otorga, me ayuda en mi búsqueda también de algún desarrollo. Por eso las parejas que se complementan son las que generalmente en la práctica que hacen apoyan el desarrollo el uno del otro. No incomodan, sino que se adaptan. Si yo tengo, por ejemplo, una pareja que he conocido unos amigos hace poco que me decían, yo me tengo que ir al sur a trabajar y ella va a pedir traslado de su pega para seguirme. Eso no significa
que sea un patriarcado y la mujer ande detrás del hombre. Porque resulta que si a ella le tocara, él haría exactamente lo mismo. Pero eso es la base de tener una relación. Eso para que la relación tenga el mutuamente, complemento que estamos hablando. O sea, ahí las relaciones tienden a durar, a perdurar. Cuando de hecho se rompen o quiebran o se dañan, cuando empiezan a primar los intereses personales. Y no está esta entrega que debiera darse en este complemento. Y Que si no no es hay- fácil, créanme, en los tiempos que corren, tenerlo así de claro para aquellos que pretendan establecer relaciones perdurables en el tiempo. Porque aquí hay que saber ceder. Y si no hay entrega por ninguno de los dos lados. Imagínate. O sea, de hecho Chile es uno de los países que tiene una de las más altas tasas de divorcio en Latinoamérica, dado por problemas de comunicación. Y de engaño. Donde no hay mediación. O sea, de hecho, no sé si lo saben, pero cuando yo tengo un problema con mi pareja, estoy casado o casada, antes de ir al divorcio, que probablemente es lo que la mayoría piensa, y no solucionar un problema, me piden que vaya a mediación. O sea, la instancia de la mediación está por ley establecida, para saber si logramos acuerdos y se logre no un divorcio culposo. No sé si lo conocen, pero ese divorcio es cuando una de las dos partes acusa a la otra de infidelidad. Que ustedes saben, está consagrado por ley que no debiera ser ningún infiel, porque si no es causal de divorcio. ¿No será mejor ya, si la vida en pareja es irreconciliable, no será mejor que se divorcien de buena manera, de mutuo acuerdo? Y que incluso acuerden en el divorcio de qué manera se van a ejecutar, si es que hay dinero de por medio, si es que hay bienes, una buena distribución. Y así las dos partes queden, comillas, contentas con el divorcio, en vez de la guerra, yo te tengo que ganar a ti, me tengo que quedar con todo y tú con nada. Mejor no casarse. Ese es el tema, ¿se dan cuenta? Y es porque creo yo que no estamos preparados desde que somos muy jóvenes. En nuestro entorno familiar muchas veces no se habla de cómo enfrentar conflictos en lo humano. Y actuamos muchas veces desde la perspectiva hormonal del momento, lo que nos brotó. Y ya hemos dicho, ¿no? La palabra dicha es la piedra lanzada. De repente un insulto o algo que no se pensó, solo emocionalmente se dijo, puede ser sinónimo de arrepentimiento eterno. Y no lo puedes borrar por nada, que es lo peor. Dígame. Sobre lo que estábamos hablando lo que usted dijo de cambiarse, por ejemplo, de lugar por la otra persona, como de que la otra persona se vaya. Que eso depende igual mucho del deseo propio de la persona como tal, de cómo uno prioriza ciertas cosas, como por ejemplo, cómo uno prioriza las relaciones personales frente a otros ámbitos de la vida. Pienso yo, como que si mi plan de vida es estar casada, entonces yo voy a poner por primero mi pareja y mi matrimonio sobre ciertas cosas de trabajo. Que fíjate que hasta ahí hay una precisión que hacer para saber en realidad qué es lo que estamos defendiendo. En rigor, no estamos defendiendo a mi pareja como mi pareja a mí. Estamos defendiendo otra cuestión que es más importante que eso, la familia. Entonces tiene que ver con concepciones que nosotros traemos de... Yo entiendo, la familia puede ser un papá solo con hijos porque no existe mamá. Al revés, una mamá solo con uno o varios hijos porque no existe papá. Y en Chile muchas que hay mujeres que tienen a veces que salir adelante solas y con, no uno, con varios hijos. Y también entiendo que puede ser un tío o un abuelito con niños, porque hay niños que quedan huérfanos también. Se le mueren los papás muy temprano o simplemente uno de los dos no los conoció y el otro se desentendió. Y se crían con abuelos. Eso no deja de ser familia. Eso también es una familia. Pero el tema es este. ¿Qué se pone sobre la mesa entonces cuando se toman decisiones de este tipo? De yo te sigo a ti, tú me sigues a mí. En rigor, no es por ti ni es por mí. Es por lo que estamos construyendo juntos. No se olviden de un detalle. Nosotros los seres humanos construimos familia cuando decidimos estar con alguien, con quien sea. Pero otra cosa distinta son los familiares. Entonces, en estricto rigor, familia usted en la práctica va a ser lo que construya con quien decida construirlo. Y familiares son los que usted trae de atrás, con los que ya vienen. Entonces, cuando uno decide priorizar la familia, fíjese que incluso implica que le está diciendo que no a sus familiares. Porque su familia es lo primero. Ahora, saber complementar eso, créanme que no es fácil.
Porque todos pueden ver como, ahora que te vas a ir a vivir, ahora que te casaste, ahora que estás estudiando, que soy profesional y que estás haciendo tu vida, te olvidaste de nosotros. Ese es como el primer reclamo de los familiares. Pero la mayoría de la gente entiende que nosotros los que somos padres criamos a los hijos para que vivan solos, para que se hagan sin uno. Entonces igual es un proceso natural. Aunque yo sé que hay muchos hijos que no quieren irse a la casa de los papás. De hecho hay rutinas de humor a este respecto. Bombo Fica hizo una hace muy poco, ¿no? Que hablaba acerca de que ninguno de sus hijos se iba de la casa y él no hallaba cómo con su esposa decirle, oye, tenés 30 años, no es hora que ya emprendas el vuelo, porque te dimos alas para volar, pero parece que no quieren volar. A mí me llamó mucho la atención en las partes del texto que comentaba que Escuchen a la compañera. se esperaba que haya como una relación recíproca de beneficios, como que cada uno esperaba recibir algo a cambio de esa persona. Y es loco porque igual al final como humanos como que esperamos siempre algo de alguien más para nosotros estar mejor. Entonces el humano no podría vivir solo, ¿no? Como que siempre estaríamos rodeados de alguien, Claro. esperando un beneficio. Y fíjate que más que esperar un beneficio, para que no suene como que yo necesito casi hasta lucrar con otro, es una retribución que puede ser de un carácter absolutamente emocional, o de un carácter valórico, de un carácter intelectual, de cualquiera sea esa retribución. Y dos, eso contrapone un poco la idea que muchos dogmas te entregan de que la entrega, valga la redundancia, tiene que ser total sin importarte tu ser. A mí siempre me ha llamado eso la atención de los dogmas con religiones muy cerradas en esa perspectiva de las relaciones humanas. Yo escuché una canción una vez, de hecho, en una instancia de esta naturaleza que decía: amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Yo decía, el único amor que yo conozco en la vida así de entrega absoluta, así, a ese nivel, el de la mamá. Por lo menos el de la mía. Pero el resto de los seres humanos, como tú lo acabas de decir, y el libro también lo establece, porque es una ciencia que está investigada además, ahora está en un libro de estas características, uno espera algo a cambio. Lo que acabamos de decir, uno espera que la otra persona, si tú la atiendes, a lo menos te lo agradezca. Quizás no que me atienda. Si yo estoy preocupado, a lo menos que lo reconozca. Porque eso es lo mínimo. O sea, yo creo que todos los seres humanos vivimos más un poco esa retribución, aunque sea mínima, pero la necesitamos de vuelta. Pero hay un fin de eso, o sea, como en verdad alguien se va a sentir suficiente con lo que tiene, porque también vi algunos ejemplos que comentaba de que las personas están dentro de un grupo, pero aún así piensan en otros grupos, queriendo ser parte de otros grupos, porque le van a dar más beneficios que donde ya están. Es que la membresía social te lleva a eso. Porque tú necesitas en el tiempo, imagínense ustedes pertenecían a un grupo que era de estudiantes de la educación media. Socialmente te llama todo a decir, continúa tu proceso evolutivo y de crecimiento. Y eso significa necesariamente pasar por otro grupo, acceder a otro conocimiento, a otra forma de ver la vida, a otra realidad. De hecho, esta membresía que ustedes tienen hoy día de ser estudiantes, como lo dice el pie de firma de su correo, de la carrera de medicina, de la Universidad Central de Chile, de la Facultad X, va a cambiar en un tiempo más. Después van a poner sus títulos, sus grados, su experiencia profesional, va a ser su carta de presentación y esa va a ser la forma además que se van a desenvolver en la sociedad. O sea, hay una cuestión natural de crecimiento, de desarrollo, de evolución que te lleva a la necesidad de buscar otros grupos, donde te sientas cada vez más satisfecha, de acuerdo a los requerimientos que en ese momento además van a ir apareciendo. Ustedes no son los mismos cuando tenían 15 años, ni van a ser los mismos cuando tengan 35 o 45 o 55. Les aseguro que vuestros intereses van a irse modificando en el tiempo. Su sello y su forma de ser, comillas, de esencia, la van a mantener. Pero créanme que van a ser probablemente muy variados y distintos los intereses que tienen al día de hoy. La vida te va llevando muchas veces a ese tipo de satisfacción de nuevas necesidades en nuevos grupos. Un par de ideas que quería comentar en base a lo que usted dijo y al discurso de la compañera es que primero no me acuerdo si era Aristóteles o Sócrates quien decía de que lo que diferenciaba al humano del animal común y corriente era que se nos había dotado con el habla, aquello de que nos podía ayudar a construir una sociedad a diferencia de tener garras o espinas, así pelaje o escamas para
humano había nacido con la misión de crear sociedades en base al habla. Y ese era, por ejemplo, los animales tienen otros métodos de comunicación, pero el habla era lo que diferenciaba al humano del animal común y corriente, según el filósofo. Ahora mismo no me acuerdo exactamente. Y segundo, en base a lo que usted había dicho sobre que uno esperaba siempre el cambio, yo me acuerdo que había leído algo sobre la paradoja del carro de supermercado. Que uno puede escoger ahí en un supermercado dejar el carro en un lugar que ya está diseñado para los carros de supermercado o dejarlo en cualquier otra parte. Y ahí uno le surge el pensamiento de que ¿qué gana con dejarlo ahí? Nadie le va a decir nada, no le van a felicitar, nada, pero hay gente que lo sigue haciendo. Y de ahí nace la pregunta de que si en verdad el ser humano hace las cosas porque espera algo a cambio o porque le nace hacer algo sin esperar nada a cambio. Porque es antinatural pensar de que si nadie lo está vigilando va a seguir prefiriendo hacerlo más normal o lo que se debería hacer por sobre lo que a él le parece más cómodo o por si lo quiere. La naturaleza humana, a pesar de lo heterónomo que somos, tú lo decías muy bien también, complementando con el compañero, a pesar de lo heterónomo, de la necesidad del otro, en la sociedad el ser humano no ha aprendido necesariamente a ser más solidario o a tener conciencia de lo que significa hacer el bien por el bien. Somos seres humanos que en la sociedad en la que vivimos somos más individualistas y más competitivos. Y muchas veces eso significa falta de empatía, no preocuparnos por el otro, poca solidaridad, etcétera, etcétera. Creo que el estudiar la carrera que ustedes estudian los sitúa a ustedes justamente en una disyuntiva, permanentemente. ¿Hasta qué punto ustedes pueden ser precisamente capaces de desarrollar este tipo de habilidades sociales, entendiendo que esta es una profesión que les va a demandar ante otras personas muchas respuestas? Ustedes van a ser, comillas, los protagonistas de la felicidad probablemente que una persona tenga en su vida si es que logran, por ejemplo, sacarlo de un estado muy complicado de salud, gracias a algún tratamiento que más adelante le puedan proponer. Entonces, es difícil este asunto, no es fácil, no hay recetas mágicas. Lo que sí hay es evidencia, es cómo los seres humanos vamos aprendiendo en la medida que evolucionamos en el tiempo a saber convivir en sociedad y de la mejor manera posible. Es más, yo les diría que la mayoría de nosotros, en afán de muchas veces individualidad y comodidad, como decía el compañero, busca el camino más corto en todo tipo de situaciones. Y hasta para persuadirnos a nosotros, cada vez es más complicado, considerando la cantidad de mensajes que recibimos permanentemente y de que no se trata solo de una sola fuente la que intenta persuadirnos de nuestra conducta. Son muchas. El entorno está rodeado de mensajes que intentan hacer algo con nosotros, alguna conducta que quieran ellos que nosotros adoptemos. Entonces, más encima, estamos en un momento donde ustedes, por las tecnologías, son bombardeados por información y hacer una selección de eso y determinar qué es lo que realmente pueda servir se hace cada vez más complejo. O sea, el tema de los valores, el tema de las conductas asociadas a los mismos, cada día se está volviendo más un desafío, sobre todo con el tema de las tecnologías. ¿Y eso va de la mano con ser auténtico, auténtica o no? En cuanto a personalidad, o Claro. sea que estamos igual siendo como por las redes sociales, moldeando de una cierta manera. ¿Y cómo se puede lograr eso para ser más auténtico y seguir perteneciendo a la sociedad? Porque me imagino que alguien 100% auténtico va a tener el rechazo, digamos, de todos que siguen esa cierta norma, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es que tú pertenezcas y la otra es que tengas una opinión dentro de la pertenencia. Yo creo que la autenticidad tiene que ver con cómo tú te haces ver cuando te expresas, cuando te relacionas con los demás. Independiente que tienes que seguir el mismo camino que el resto. Yo creo que ahí está principalmente cómo tú puedes marcar y distinguir lo que tú eres respecto de lo que el resto es. Si tú mantienes tu esencia, generalmente no se trastocan tus valores. Y los valores, como me imagino lo descubrieron, son los que fundan vuestras conductas y comportamientos. Usted sabe, en consecuencia, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Después viene un sistema que se denomina de creencias.
que ahí aparece un poder importante de información que usted debe manejar para tener un sistema de creencias A o un sistema de creencias B. Si alguien te logra proporcionar información en ese sistema de creencias que tú no tenías, eso se puede modificar en ti y puede hacer modificar una opinión, una visión sobre la realidad. Y lo tercero, que es lo más fácil de cambiar en un ser humano, son las opiniones. Entonces, convengamos, las opiniones yo las cambio con un mínimo de información que antes no tenía. Las creencias las cambio con harta información y con comprobación de antecedentes que antes no estaban a la vista. Pero los valores son casi imposibles de modificar. Y eso determina que las personas seamos lo que somos en conducta. Entonces, haciendo la analogía, la comparación con lo que dice el compañero, ¿cuándo se es más auténtico? ¿Cuándo se es más yo? Y cada persona se identifica de acuerdo a esa condición tan única. Cuando responde a su esencia, a sus valores. Y su conducta marca esa impronta ante otros. O sea, no venderse. Claro. O sea, yo puedo adaptarme, pero no necesariamente puedo venderme. Listo, sé adecuarme, sé adaptarme, pero tengo mi opinión, tengo mi estilo de vida, tengo mi forma de ver las cosas. Ahí está tu autenticidad. ¿Dónde se aprenden los valores? Atención, porque eso significa que cuando se trastocan desde el ambiente familiar primario, donde uno aprende además por repetición desde que es niño, en virtud de los ejemplos que tiene a la vista, es muy difícil después modificarlos. Escuche, por ejemplo, lamentable esto, pero es así, a un adolescente delincuente, que en este país, créanme, cada vez son más. Las cárceles están llenas y los centros penitenciarios para adolescentes cada vez están más saturados. Por algo tuvimos la crisis que tuvimos en el Sename, que ya no se llama Sename, algunos recordarán, y que habla de cómo en Chile se trabaja el tema de delincuencia juvenil. Si uno escucha de repente a estos delincuentes juveniles hablar respecto del delito que cometieron cuando son detenidos, la primera respuesta que uno puede escuchar es que ¿qué tanto si yo soy más choro que todos los choros juntos? Igual voy a salir libre. O sea, hablan con soberbia, con seguridad de lo que son, no duda de lo que son y de lo que hacen. Y uno dice, ¿cómo llega esa persona a tener ese nivel de convencimiento de lo que hace en contra de lo que todo el mundo, o por lo menos la gente de bien, no hace en la sociedad? Bueno, la respuesta está en los valores y en el entorno familiar, porque la mayoría de los jóvenes delincuentes tienen algún familiar directo en su casa que lo ha sido. Si no fueron sus padres, sus tíos, o estuvo en un entorno de amistades que lo llevó permanentemente a eso. Entonces, el tema de los valores es clave. Cómo te crías determina mucho el comportamiento social que vas a tener después y luego el nivel de relaciones que vas a lograr tener. Por eso es tan importante que se ejerza una protección temprana en estos niveles de aprendizaje social. ¿Qué son las predicciones cuando hablamos de comunicación impersonal? Yo puedo anticiparme eventualmente a lo que el otro pueda responder, decir o pensar sobre algo. Si uno hace algo, sabe que la otra persona va a reaccionar de tal manera. Entonces, ¿cómo disminuyo el nivel de predicciones y logro que sean efectivas y no me equivoque? Necesito entonces entrevistarla, necesito conocerla más. Por eso, en el nivel situacional, el apunte va hablando que yo tengo que ir permanentemente buscando elementos que me entregue para saber cómo va a contestar. Y cuando yo sé que alguien es frontal para hablar, no va a pasar en la vida diaria, de una persona que dice las cosas que piensa rápidamente, yo puedo anticipar entonces una postura que tenga sobre un tema. Entonces, esto me permite a mí, este conocimiento de predicciones, gracias al conocimiento que tengo de la persona, saber enfrentar situaciones complejas con esa persona. Luego, cuando se habla de membresía, ¿todos entendieron qué es qué cosa? Cuando voy pasando de grupos en grupos socialmente, ¿qué voy cambiando? Como el grupo, ¿no? O sea, como el enfoque que le dan al grupo. Algo pasa en mí con la membresía.
Diga. Quiera o no, a veces cuando uno cambia de grupo como que tampoco tiene como la misma confianza o como que esa confianza la perdió y como que la vuelve a construir de cero y nunca va a ser igual. Claro, pero eso en rigor es porque tú adquieres una nueva calidad. Eso es lo que te otorga la membresía, la pertenencia a un grupo, una nueva calidad. Su calidad actual, dije delante, no es la misma a propósito de la movilidad social, que es lo que conlleva la membresía, que la calidad que va a tener en 10 años más o la que tuvo hace 5 años. Eso cambia los intereses y cambia la forma de relacionarte con las personas, porque perteneces a otros grupos. La movilidad en la sociedad es ascendente o descendente. La movilidad en sociedad es ascendente o descendente. Ascendente. Si usted estudia es porque quiere avanzar a un siguiente nivel de perfeccionamiento. ¿O creen que cuando se titulen no van a seguir estudiando? Uno no para nunca. Sobre todo si está en una disciplina que exige actualización, si exige certificaciones permanentes, si está de la mano de la tecnología, del desarrollo humano. Entonces, eso necesariamente es movilidad permanentemente ascendente. Y luego también pertenece a otros grupos. Ya, para las predicciones, hay dos niveles de elaboración de predicciones. Hay de carácter general cultural y de carácter general sociológico. ¿Son lo mismo? No. ¿Cuál sería una distinción? Lo cultural era por normas sociales de la persona o el idioma, y lo sociológico era el grupo al que pertenece. Y que por lo tanto está en línea también con la membresía que pueda tener, ¿ya? Pero no es igual que tú te quieras socializar con un compañero que viene llegando de Japón y que con suerte habla 5 o 10 palabras en español. Culturalmente también es distinto. Nos pasa, yo creo que muchos de ustedes, ¿no? Cuando ven, los que no han viajado y no han tenido la suerte de ver otras culturas, que probablemente uno ni siquiera estaría a gusto en algunos lugares donde se profesan o se hacen acciones que acá no, que son contrarias a lo que usted a lo mejor piensa o haría, pero en otro lugar del mundo son naturales y son propias de esa cultura. Eso puede en consecuencia ser un riesgo en el nivel de predicciones. Tiene que informarse mucho, interiorizarse mucho, para que eso no choque y no se desarrolle una mala relación desde el inicio. Hay un desafío mayor entonces cuando llega, por ejemplo, una persona extranjera a atenderse a un consultorio o a un centro médico. Es un tema cultural que tiene que ser sobrepasado para poder entender su realidad, su necesidad y el por qué necesita atención. ¿Qué otros temas hay aquí que son interesantes? ¿Por qué el conocimiento, esta pregunta de Robert, por qué el conocimiento predictivo es más difícil de alcanzar que el conocimiento descriptivo? Que en la otra persona. Allá, lo escuchaba algunas voces. Porque el predictivo requiere de una mayor profundidad en la relación, de conocer aún más de la persona, no sabiendo cosas superficiales como qué le gusta, sino que por qué le gusta. Exacto. Que funda aquello que hace que su pensamiento sea de tal manera. Ahí podríamos decir que incluso conoce su categoría valórica. Por eso, predictivamente yo podría decir que si conozco tanto a mi compañero, yo sé que él está en contra del aborto. Si yo llego a decir eso, es porque realmente lo conozco. Porque si me aventuro en decirlo, y solo porque lo escuché hablar acerca de esto en una clase, me estoy haciendo la impresión de que piensa siempre igual, puede que caiga en un error. Lo descriptivo tiene que ver con algo solo más externo, con algo que tiene que ver con lo que la persona muestra simplemente a otros, no en profundidad, incluso cómo se comporta socialmente, hasta cómo se viste, hasta cómo se desenvuelve, pero no es el pensamiento fundante, no es la razón de fondo. Eso requiere un conocimiento mucho, mucho más predictivo, por lo tanto un conocimiento cabal de los valores y de la forma que la otra persona tiene. Pero hay personas que expresan mucho más Sí. lo que piensan. Bueno,
ahí está el tema de la asertividad. Yo se los dije en la primera clase. Nosotros estamos buscando que los estudiantes de la central, en todos los cursos donde hacemos este tipo de aprendizaje, sean más asertivos. Digan lo que piensan luego que lo han pensado bien, pero no se queden con una idea si la tienen, si ya la elaboraron. Porque eso va a generar más confianza de las personas que están a su alrededor. A mí en lo personal me agrada estar con alguien que yo sé cómo piensa respecto de lo que yo pienso, por ejemplo. Tenemos clarito cuáles son nuestros puntos de vista y cómo nos vamos a desenvolver en cierta situación. Eso es un nivel predictivo, porque ya nos conocemos y aceptamos en consecuencia las diferencias, convivimos con ellas sin ningún problema. Pero confiar en alguien que está al lado tuyo y tú no sabes cómo va a reaccionar ante una situación que a lo mejor tú necesitas que reaccione de cierta manera, habla de que no has logrado todavía concretar un nivel más interpersonal de relación. Estás todavía en lo impersonal. Es más, por lo tanto, superficial lo que conoces. Profe, quisiera saber, porque al inicio del texto igual menciona que cuando una persona habla mucho como cosas privadas de sí mismas, como que, Autorrevelación se llama eso. claro, como que aparta a la gente. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que cree que ese es el método único y exclusivo para que otra persona se abra ante ti. Y resulta que no es el único. Tú puedes dejar que la otra persona lo haga en aquel momento donde se sienta con la necesidad de hacerlo, sin forzar. Sin pretender además que porque yo te estoy abriendo mi corazón y yo te estoy contando secretos que no le he contado a nadie, tú me tienes que contar los tuyos. Como que no lo condiciona. Claro, no tiene por qué haber una condición. Esto tiene que ser natural. Ahora, ¿qué sucede? Que también esto se traduce en aquellos que estudian la comunicación humana en técnica. Si alguien quisiera tomar toda esta información del capítulo 2, y les dije incluso, pueden leer si quieren el capítulo 8, que es de comunicación persuasiva, ahí funciona la autorrevelación como una técnica, para lograr que el otro tenga una apertura al mensaje que yo quiero y logres tú ingresar con tu intención persuasiva más rápidamente. Ojo, eso ya es para un área que dice relación con que estoy buscando que las personas piensen o hagan lo que yo les estoy argumentando con mis ideas, con mis principios. Acá estamos buscando otra cosa, que ustedes entiendan que existe un paso de una relación impersonal a interpersonal que se puede dar con todas las características que estamos mencionando y que contiene el apunte. Y el punto que estábamos tocando, antes de darle la palabra a los dos, es este. El conocimiento predictivo es más difícil de alcanzar que el descriptivo porque, por ejemplo, la afirmación María es alta se puede verificar sencillamente por medio de la observación. Mide 1,85 m María, es alta. Pero no ocurre lo mismo con la afirmación María cree que se debe permitir el aborto voluntario a todas las mujeres. Para que yo pueda afirmar algo así en consecuencia, necesariamente necesito conocer la forma en que María tiene resuelta esa problemática. Ese es un nivel distinto de conocimiento del ser humano que te acompaña. Y no lo logramos todos los seres humanos con todos. Usted tiene niveles de acercamiento con los seres humanos. Cuando se logra esto es porque ya se establecieron lazos de confianza. ¿Ok? ¿Usted? ¿Quién más acá? Usted. No me quedó claro la definición de predicciones sociológicas, o sea, qué es sociología y la diferencia entre las predicciones culturales y sociológicas. Me costó verlo. Ya. Cuando tú estás en un grupo de personas y en esa pertenencia adquieres ciertos hábitos y conductas, efectivamente tú, sabiendo que tú eres de otra cultura y de otra conducta, tienes una barrera sociológica. Sobre todo si son de niveles de educación y de niveles económicos también distintos. Pero cultural ya tiene que ver con las relaciones que se dan con el entorno. Acuérdense que todos los conceptos culturales son mucho más amplios que los conceptos sociológicos. Lo sociológico está dentro de lo cultural, pero lo cultural es mucho más amplio, abarca mucho más de la realidad que nosotros vivimos. Es como cuando alguien habla del folclore. La mayoría cree que el folclore son cuestiones antiguas y tradicionales. Resulta que el lenguaje que ocupamos es parte del folclore. La comida que comemos es parte del folclore. La manera en que nos relacionamos los seres humanos también es parte del folclore. Entonces, el folclore también es un fenómeno de ámbito cultural.
y que se va dando dentro de los ámbitos específicamente sociales que uno convive. ¿Ya? Gracias, Miguel. De lo macro a lo micro sería en ese caso. ¿Más dudas respecto a lo que dice este apunte? Miren qué interesante esto. Muchas relaciones relativamente impersonales, o sea, hay grados, mayor o menor, se caracterizan por un nivel mutuo de predicción. Ambas partes tienen niveles mutuos de predicción. El ejemplo lo dice. Este conocimiento constituye la piedra angular de la mayor parte de las relaciones comerciales, por ejemplo. ¿Usted tiene un mecánico de confianza? ¿O ha tenido alguna persona que le presta un servicio que usted solo sabe que esa persona te lo presta de buen nivel? Y no va a otra parte porque recíprocamente se entiende que hay una respuesta al nivel que los dos esperan. Dice el ejemplo. Yo sé que mi sastre se preocupa por conseguir buenos cortes de tela para mí. Y voy solo a ese sastre. Y el sastre, en cambio, sabe que yo no me voy a negar a pagar un precio justo por ellos. Entonces, en rigor, es recíproco. Y se mantiene un nivel de conocimiento que hace que las relaciones comerciales, en este caso, con ese ejemplo, se mantengan en el tiempo. A usted le puede pasar esto incluso con seres humanos que ustedes le entregan algún tipo de retribución al nivel de la predicción que ustedes quieren. Un profesor, a un amigo que es consejero, un sacerdote, etc., un médico que visitan siempre, que es el médico de cabecera, porque existe esa reciprocidad en el nivel de predicción. ¿Me iba a decir algo usted? ¿Usted quién era? ¿Usted? Yo tengo una pregunta. Ya. ¿Qué sucede cuando la persona con la que yo tengo una relación interpersonal está cambiando o quiere hacerlo? ¿Cómo funciona la predicción en ese caso? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es válido cambiar como ser humano? Es válido que nosotros queramos mejorar ciertas cosas y reaccionar de maneras distintas. Si yo estoy predispuesta a recibir una reacción anterior a lo que ella está intentando cambiar y ahora está tratando de tener una reacción distinta, entonces yo estoy un poco prejuzgando que ella va a reaccionar de cierta manera con la que ya no se siente. Claro. Porque tú no podrías obligar a alguien a que reaccione como tú quieres que reaccione siempre. Claro, Es parte de su libertad. claro. Y ahí tiene que aparecer el nivel explicativo que tú tienes de relación con otra persona para entender su cambio. Claro. Yo dije delante, ¿uno puede cambiar los sistemas de creencia? Sí. Es más difícil, pero lo puede hacer. Lo más difícil Los valores. son los valores. Pero alguien puede cambiar de opinión. Claro. Y es más fácil. Y al cambiar de opinión, ¿podría tener una conducta distinta en algunas cosas? Sí. Por supuesto. Entonces, cambiar de opinión no tiene por qué ser visto entonces como algo negativo. De hecho, no sé si lo han pensado alguna vez, pero ¿cuál sería la distinción o diferencia entre una persona que es tonta a una persona que es imbécil? No lo hace a propósito. El tonto lo que hace lo hace por ignorancia, falta de información, no sabe, no conoce, no se le enseñó algo. El imbécil sabe que es. El imbécil sabe lo que sabe porque lo aprendió, pero es tan obcecado, es tan cerrado que sigue prefiriendo su opción sin escuchar nada. Entonces, aquí hay un mensaje implícito súper claro. Al tonto, usted enséñale. Pero al imbécil, No lo intenta. no pierda tiempo. Y en la vida, créanme que uno encuentra gente imbécil. Son más de los que uno quisiera. Yo quisiera encontrar más gente ignorante, porque con la educación se logran milagros. Pero créanme, hay mucha gente que sabe mucho de muchas cosas y no le interesa saber de nada más y se cerraron. Ahí quedaron. No son capaces de conocer otra verdad. Y esto es atentativo contra un valor esencial del ser humano que quiere crecer y desarrollarse, que es el valor de la tolerancia. ¿Cuál es la virtud de la tolerancia, de hecho? Esto de escuchar al otro, ¿qué me otorga a mí? A pesar de que el otro esté argumentando algo que yo no comparta,
Acuérdate que nosotros vamos a llegar a esta fase de los debates. Entonces voy a tener que aprender también a entender el razonamiento del otro. ¿Qué logro entonces yo con la tolerancia? Ser consciente de una visión de un mismo tema. Ah, pero la posibilidad de una nueva realidad, de construir un nuevo paradigma que quizás no manejaba antes, aunque sea con un pequeño elemento que me hayan otorgado en aquello que no quería escuchar. Pero gracias a la tolerancia, como lo escuché, puedo armar un puzzle en mi mente que da cuenta de una percepción distinta a la que tenía antes. Pero si yo me cierro a eso, si no soy capaz de escuchar, de hecho, ¿cuál es la gracia de un político bueno? Que yo sé que son pocos, me van a mirar con cara de profesor, los políticos son todos, como algunos dicen, ¿no? La gracia de un político bueno es que sepa conversar con todo. ¿Y qué es lo que menos se hace en política? Yo creo que el último acuerdo que vi en una mesa de políticos de la mayoría de los sectores, menos de un partido en particular, fue el acuerdo que se tomó en Chile para que definiéramos una nueva constitución. Que fue la única vez que logré ver, insisto, a los políticos de casi todos los colores y banderas. Y esto no fue hace 50 años atrás, fue hace pocos años. Fue, de hecho, en el periodo post-pandemia, porque el estallido social derivó en esto. 2020 nos dedicamos a ver este asunto. Y en ese tiempo uno veía esa mesa y decía, por fin están haciendo lo que los políticos tienen que hacer, que es ponerse de acuerdo por un bien común que se llama Chile. Ellos interpretaron que ese acto que estaban haciendo ahí era representativo de lo que estaba ocurriendo en las calles y en la sociedad. Vamos entonces a elaborar una nueva constitución. Y ahí miren qué pasó. Todos saben lo que pasó, ¿no? ¿Tenemos nueva constitución? Tenemos la misma del año 80 modificada por Ricardo Lagos el año 2005. O sea, tenemos la misma constitución que se elaboró en el gobierno o en la dictadura, según la posición que se ponga, de Augusto Pinochet Ugarte. Pues si no saben, esa es la carta fundamental que nos rige. Dicho eso, y sabiendo que el político debiera integrar, debiera unir, debiera buscar con su discurso, con su propuesta discursiva, integrar, finalmente en la práctica subsisten gracias a la división. Entre más divididos estemos como sociedad, gente que piensa de un sector político de le hace izquierda, centro o extremo o centro izquierda, y los que están desde un centro hacia el lado más de la derecha le hace derecha media o extrema derecha, porque hay, pues si no lo saben hoy día, claramente 3 derechas en Chile y claramente 3 izquierdas en Chile, pero hay una división. En esa lógica, ¿quiénes subsisten de buena manera y quiénes persisten en el poder? Los políticos. Si no eres gobierno en un momento, eres oposición en otro. Y luego eres oposición hasta que logras llegar nuevamente al gobierno. Es cosa que se recuerden los últimos 6 presidentes de Chile. ¿De qué partidos han sido los 6? Sí. De uno de allá, vamos del otro para acá, del otro para acá, y así nos hemos llevado, ¿no? Y ahora estamos llegando dentro de la línea de las diversidades a los más extremos. Porque no se olviden que la última elección presidencial fue entre una candidata del Partido Comunista y uno que ahora es presidente republicano. Que además en el tiempo tuvo una derivada nacional libertaria. O sea, salió otro partido durante el último 4 o 5 años, porque el de Johannes Kaiser no tiene más que 2 o 3 años como partido, que uno de los más grandes además del sector de ese lado, con otras ideas un poquito más allá de las que ya tenía el Partido Republicano, que es el gobierno actual. Cuando uno entiende esto se da cuenta que, chuta, esto de que las cosas sean blancas o negros, que es la división permanente entre un sector y el otro, de cómo se lee la historia de Chile además, historia de Chile que para algunos comienza el 11 de septiembre del 73, cuando todos sabemos que la historia de Chile no comenzó ahí. Pero marcar ese hecho hace que mantengamos las aguas divididas y así empezamos a utilizar a los votantes. La política tiene mucho de persuasión con engaño. Aquí se vende mucho la pomada, ¿cierto? Y después vamos viendo en la práctica si se concreta la idea, que es lo que se le criticó a todos los gobiernos para atrás que han pasado en base a sus programas de gobierno versus lo que lograron. Y es lo que se le critica a este gobierno en el tiempo que lleva, según lo que ha hecho versus lo que prometió. Y va a ser así
siempre mientras exista esta división que nosotros lamentablemente permitimos. Diga. No, eso, el tema de la división. Perdón que me llevo a la política, pero tenía una derivada. No, lo que comenta de esa división, que lamentablemente A ellos les nutre mucho. no se hubo mucha gente afectada, entonces también no se no se cambió ese tema en cuanto a país, a diferencia de lo que pasó también, si podemos hacer la homologación con Alemania, que efectivamente se hizo una reparación a la gente, entonces mientras no hay una reparación acá de los dos lados, siempre vamos a estar divididos, entonces es súper compleja la comunicación acá, por lo menos. Súper compleja. en ese Yo no sentido. me olvido que solo por nombrarle gobiernos recientes, el actual y el anterior, ¿para qué voy a ir al gobierno del presidente Frey o al gobierno del presidente Elwin, que es un gobierno de transición además? Hagamos cuenta simplemente que tenemos estas últimas dos realidades, la que ustedes vivieron con el presidente anterior y el actual, que es muy poco además lo que lleva también. ¿Cómo tratan de reparar esos daños? No, yo tengo que liberar a todas las personas, porque ojo, en Chile la potestad que tiene un presidente de la República es extraordinaria. Puede sacar a gente de la cárcel. O sea, puede meterse en las decisiones de otro poder. Es un gobierno presidencialista el que tiene Chile de acuerdo a su constitución. Ya lo está manejando los dos poderes, el legislativo y el Claro. ejecutivo. De hecho, propone leyes. El presidente de la República, de hecho, actual, llama dos proyectos de ley al Congreso y lo hacen todos los gobiernos, todos los presidentes. Claro, es cuando supuestamente debiera ser una labor exclusivamente de aquellos que fueron elegidos por votación popular, le hace no, ese no. Dicho eso, entendiendo que la dinámica es esta, claro, uno se da cuenta que según los intereses que se representen al sector que estén, tratan de hacer esta suerte de reparación de acuerdo a lo que la misma ley y el Estado de Derecho les permite. Y aparece, por ejemplo, los indultos, que es una figura que siempre ha sido como bien particular a propósito de buscar equiparar. Ahora se habla de que este gobierno podría soltar o dejar libre a algunas personas que fueron también en el estallido social supuestamente injustamente condenadas, que son del sector evidentemente de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos carabineros, como también está la idea, dicen, que podrían salir algunas personas que están por delitos de lesa humanidad para su casa, para que terminen sus últimos días en su familia. Y evidentemente que eso no se pensó en el gobierno anterior, se hizo algo distinto. Se liberaron a personas que se vieron también vinculadas al estallido social, por ejemplo, con nombres y apellidos conocidos por todos. Y ahí se cometieron, al parecer, algunos errores también, a propósito de que volvieron a delinquir muchos de ellos en otros actos delictuales. Esto es así, es de ida y vuelta. Entonces, tomar una posición política hoy día en Chile es bastante complicado, porque tú no sabes si te va a durar mucho tiempo sustentarla. Dicen que es así en verdad, cuando se habla de política siempre hay conflictos. Pero ¿cuál es la explicación psicológica o comunicacional que hay ahí? Porque quizás, claro, una persona que tiene un ideal completamente político diferente al mío, como que igual surge cierta molestia, como quizás, entonces, ¿por qué? Porque son ideales diferentes y hay que aceptarlos, pero es difícil a veces. Como... Mira, el poder genera una sensación en las personas que lo tienen que pucha que les cuesta soltarlo muchas veces. Y es un afán de muchos. La política está creada, ustedes me imagino que el concepto sabe dónde nace, y tiene que ver con vivir en comunidad. Está dado por la polis, por el hecho de ponernos de acuerdo, por establecer normas de conducta y comportamientos sociales, etcétera, etcétera. De hecho, en Chile eso se traduce en un Estado de Derecho, para ser práctico. Eso es lo que nos da esa articulación. Pero los políticos tienen intereses políticos que van más allá simplemente de un Estado, de un país. Tiene que ver con visiones particulares, muchas veces dogmáticas o cerradas, de cómo tiene que hacerse la sociedad. Y que se avalan además por otros modelos de pensamiento, como puede ser un modelo económico, como puede ser un modelo a seguir de algún autor en particular que mostró que eso era posible hacer en un tipo de sociedad determinada. Y ese es el problema, que son cerrados muchas veces los modelos y no conversan con otros. Y está el interés del poder de por medio, de obtener ese poder con la ganancia que eso significa. Yo no sé si tienen claridad, pero una persona que se dedica unos 8 años a política y obtiene un cargo de parlamentario, de senador, o es parte del gobierno de turno en una subsecretaría, en una gobernación, antiguamente una intendencia, etcétera. Es una persona que con esos 8 o 10 años que haya trabajado en eso, aseguró su futuro económico de sus hijos y de sus nietos incluso. O sea, tiene un acceso de recursos
financiados por todos nosotros, porque son dineros del Estado, dados por nosotros que somos los contribuyentes, que efectivamente en muy poco tiempo obtiene, gracias al poder, grandes recursos económicos. Un estudiante en la mañana me decía, profesor, estoy haciendo el cálculo de cuánto dinero va a recibir si es que llega hasta los 70 años, siendo bien generoso con la edad, el expresidente que ya no es presidente. ¿Cuánto dinero va a recibir considerando su dieta de expresidente? Y decía, a mí me sorprende, porque esto es igual para todos los expresidentes, la cantidad de dinero que van a pagar. O sea, yo le ponía el punto contrario. Bueno, ¿eso significa que usted quiere que gane el mínimo o que no gane nada? No, es que tiene que tener un sueldo igual, porque igual él lo puede representar en el extranjero, su figura es importante porque puede ayudar al presidente que venga. Típico que el presidente que no sabe mucho le va a preguntar al más antiguo, al que ya fue presidente. Entonces igual tiene que tener escolta, igual tiene que cuidársele, etcétera, etcétera. O sea, ¿es un tema del monto o es un tema de si le damos o no le damos una categoría distinta a la sociedad? Porque tiene una membresía distinta. Es un cargo ser expresidente de la República. Entonces debe tener esa dieta que tiene, ese es el punto de discutir. Si es proporcional a la realidad social y económica del país. O lo mismo que ganan algunos asesores en el Congreso. Hay asesores en el Congreso que ganan asesores. No son los parlamentarios, son asesores. Ganan hasta 3 veces el sueldo de un parlamentario. Estamos hablando de entre 18 o 20 millones de pesos mensuales por ser asesores. Claro que lo subieron ahora incluso, ¿no? Sí, hay reportajes, Pero sí, se supone que el país está mal, ¿no? sí, pero Se supone que no hay plata. te vuelvo a decir, y eso es por ley. Está permitido por ley. Y el presidente directo hizo eso. O sea, Eso es terrible. Y en contra de eso uno a veces tiene que combatir también en sociedad. El Estado que tenemos tiene estas particularidades. Y es muy difícil que las vayan a cambiar de un día para otro porque es desmedro de los que tengan el poder. ¿Ya? Insisto, el paréntesis político era para dar cuenta de lo que veníamos conversando. Por eso es eso. Terminemos con esto. Dice, tabla, reglas de la amistad. No sé si les llamó la atención eso. Compartir éxitos y fracasos. Por eso yo les dije antes, el amigo que te va a ver cuando estás mal, ese es el amigo del amigo. No solo cuando la cosa anda bien y para el puro carrete. Dar apoyo emocional. Regla de la amistad. Confiar y ser sincero el uno con el otro. Ayudar al amigo cuando lo necesite. Respetar la vida privada del amigo. Hay gente que es amigo de alguien y se siente celoso o celosa porque sale con otro amigo y no con uno. Como si la amistad fuera exclusiva. No, es que hoy no te puedo ver porque tengo que hacer otras cosas. Y se enoja porque no se van a juntar, o no se van a ver, o no me llamaste. Bueno, ¿es amistad o otra cosa? parece que es otra cosa. Sí. ¿Te das cuenta? Puede que haya una intención Amistad con distinta. prioridad. No criticar al amigo delante de otros. El amigo tiene un concepto de debiera, ¿no? Estamos hablando del ideal, de la regla de la amistad. Debiera tener claridad de que yo tengo que defender a mi amigo, no criticarlo. Lo que también no significa que yo le esté ocultando cosas o que avale cosas malas que él ha hecho. Al contrario, tengo que ser el primero en decirle, amigo, estás equivocado. Este no es el camino. Estamos hablando de las reglas de la amistad honestas, ¿no? Sinceras. Estas que dicen en relación con la asertividad que yo les mencioné antes. No obsesionarse con los fallos del amigo. No son propios. Y estoy ahí para que sacarlo del problema que tenga, pero no para trasladar el problema de mi amigo a mi emocionalidad. En fin, están los elementos que motivan el desarrollo de una relación. Evidentemente que la proximidad física por compartir un lugar, por ejemplo, es uno de los primeros elementos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Basta solo la presencia de 10, 20, 30 centímetros de alguien? Miren, hay gente que tiene que hacer cosas en conjunto cuando trabajan o cuando están en un mismo lugar. Tienen que a veces sin querer tocarse partes del cuerpo. Créanme que la áptica genera sensaciones en los seres humanos y eso hace que de repente uno empiece
a notar cosas que antes no notaba en términos de percepción del otro. Yo soy de una época donde efectivamente, como se lo dije en la primera clase, mirar a alguien era sinónimo de poder tratar de intencionar más allá de una amistad algún tipo de relación con alguien. Pero hoy día mirar a alguien puede ser visto como acoso. Entonces, hasta en eso uno debe tener cuidado en el tiempo que corre respecto de las relaciones interpersonales. La proximidad, clave. Actitudes similares, lo dijimos delante. Uno busca personas que tengan ciertos comportamientos muy parecidos. La complementariedad de necesidades. Esa también es una buena pregunta. ¿Cómo actúa esto como variable a la hora de consolidar relaciones entre personas que no se conocían? La otra persona tiene aquellos elementos en la complementariedad de necesidades que a mí me hacen falta, que yo no tengo. Yo lo dije en alto un poco como la teoría de la media naranja. ¿Ya? Señala que cierta necesidad de una parte se complementa o encaja psicológicamente con determinada necesidad de la otra. ¿Ok? Complementariedad de necesidades. Y luego vienen las estrategias para obtener información en las relaciones iniciales. Y está claro que todos los autores que investigan la relación humana parten hablando de la interrogación. Si yo no hablo, si yo no me comunico con otro preguntándole cosas, no lo puedo conocer. No puedo esperar que solo la autorrevelación, como decíamos delante, sea el único canal posible para obtener información. Claro, yo puedo aplicarlo como una estrategia para que buscar que el otro también se abra y aperture su idea, pero puede que no resulte. Hay personas que socialmente están blindadas, sobre todo aquellos que le enseñaron que no tenían que hablar con desconocidos, no contarles cosas personales a nadie, que esas cosas eran de carácter íntimo. Esas personas no andan autorrevelándose por la vida, son más cautelosos o cautelosas. Dígame. La interrogación puede servir como una herramienta como para predecir el comportamiento de la persona a futuro. Sí, pero si solo te llega a dar un nivel de conocimiento predictivo y explicativo. Si solo te da un conocimiento descriptivo, no. Entonces, hay que saber, en consecuencia, qué información me está aportando. Pero eso depende más Del que la de da. la calidad mía como interrogador o de la confianza que tengo en la persona. De las dos variables. No hay que considerar nunca solo una. En la comunicación nunca uno mira una variable por sobre otra. Uno siempre tiene que analizarlas todas y darle importancia a todas. Ejemplo, la variable, y a propósito de lo que viene, estructuración del ambiente. ¿Será importante un ambiente, una circunstancia determinada cuando yo quiero obtener lo que el compañero dice, por ejemplo? Más autorrevelación, más confianza en la entrega de la información. ¿Yo puedo estructurar un ambiente para lograr ese objetivo? Sí, Ejemplo, ¿qué se le ocurre? ¿De acuerdo a lo que también el texto dice? sí, hay, en el texto señala un ejemplo de como para una cita. O sea, si yo voy a tener una cita con alguien, no voy a elegir una plaza llena de gente, donde apenas uno pueda hablar. Si quiero además que sea una cita y la otra persona entienda que es una intención que tengo de conocerla y de generar algún grado de relación más afectiva, pondré ojalá dentro de un restaurante, ya es un lugar donde ya puedo conversar con alguien cara a cara, donde no va a haber tanto ruido ambiente que me imposibilite hablar. A lo mejor voy a poner en la mesa una vela, a lo mejor voy a poner un adorno de flores, a lo mejor voy a poner un mantel de X color, a lo mejor voy a pensar que la luz tiene que estar a una calidad tenue. Eso ayuda al ambiente, ¿no? De la intención del mensaje, por supuesto, es una forma de estructurarlo. Lo mismo que si usted entrevista a alguien en una consulta médica que está con todas las condiciones para hacerlo, o en un lugar que no es propio para que alguien te cuente lo que le pasa, y menos aún para que lo examines.
ese ambiente que se genera en ese lugar posibilita que haya una mejor comunicación y que se desarrollen de mejor manera los intereses y las ideas de las dos partes. Conocimiento explicativo tenía que ver harto con el predictivo. Sí, Pero pero mucho más profundo. o sea, Es el como- tercer nivel, Ya. O sea, primero estaría el Descriptivo predictivo y explicativo, en ese orden. Solo con el explicativo yo diría que uno podría ir a la guerra con alguien, porque te va a prestar ropa hasta la muerte. Pero con el descriptivo ni una posibilidad, capaz que salga arrancando al primer sonido de bala. ¿Ya? Y el explicativo ¿cómo se Es porque tú ya tienes un conocimiento cabal y absoluto, ya has visto cómo se ha comportado en otras circunstancias. No te quedaste simplemente con un discurso que avala la forma que tiene de actuar, sino por el actuar mismo permanente en el tiempo. Es mucho más consecuente, se va dando de manera reiterada. Uno espera, creo yo, no sé si a ustedes les ha pasado en el transcurso de la vida que llevan, que las personas que uno quiere, y en rigor que uno puede llegar a amar, tenga uno de esas personas ese nivel de conocimiento de ellas. Porque es la que podría garantizar que eso pudiera durar en el tiempo. Versus un mero conocimiento descriptivo. Hay una frase que aclara mucho esto. Cuando dos personas están en una crisis y una le dice a la otra, ruptura sentimental, llevo 10 años contigo y siento que todavía no te conozco. ¿Han escuchado esa frase? O sea, que tú estés harto tiempo con alguien es garantía de que en realidad sabes cómo la otra persona actúa en todo tipo de circunstancias. Una vez alguien en psicología me dijo algo muy notable, me dijo, para la psicología hay dos tipos de personas. Aquellas que saben ser fiel a sí mismo y a los demás, y aquellas que solo son fieles a sí mismas. ¿Cuál es mejor? No lo sé. Eso va a depender de con quién se socialicen y a quiénes afecten. Eso estaría Porque si como soy fiel a mí mismo y no le hago daño a nadie con eso, ¿qué problema hay? Pero si soy fiel a mí mismo, pero le juro lealtad a alguien y no la cumplo, probablemente estoy haciendo un daño a esa persona. Sobre todo si cree en mí, si tiene afectos hacia mí. Igual esa vuelta no me después. Si yo soy a mí mismo y a mis valores, uno de mis valores fundamentales es la lealtad, tendría morir. Mientras no sea en contraposición a tu valor inicial, claro, probablemente vas a poder ser más fácilmente fiel a otros. Pero en estricto rigor, la distinción estaría en que hasta qué punto yo privilegio solo lo mío y dejo de mirar el interés de los otros. Por eso se hablaba de o soy fiel a mí mismo solamente, o soy fiel a mí mismo, pero considerando la fidelidad que debo tener con otros. Eso es un grado de empatía, convengamos que no todos los seres humanos desarrollan. Sobre todo, como dije antes, en la sociedad en que nos corresponde actualmente vivir. Pero el altruismo igual puede incluir como pensar en uno mismo o va directamente a la Sí, pues, afecta, sobre todo si tú estás en un grupo social donde se cultiva el altruismo. Ahí te impulsan a mirar y buscar que otras personas también sean beneficiarias de todo lo que tú has podido obtener en tu vida. El altruismo en sí, sí o sí, dedicado a la otra persona o también incluye como un grupo a ti y a la otra persona. ¿No? Generalmente el altruismo no mira necesariamente a quién, busca que sea en la sociedad en general. A no ser que tu grupo enfoque ese altruismo, no sé, en las personas adultas mayores o en los niños, pero por un tema de definición, ya que ven que ahí hay una necesidad mayor. Pero en rigor el altruismo es una virtud que uno la podría expandir en cualquier parte de la sociedad. ¿Ya? Hay riesgos de la autorrevelación y hay una vulnerabilidad de la autorrevelación, que es lo que últimamente señala el apartado. Y hay una autorrevelación que es genuina y una que es aparente. Lo bueno del texto, si se dan cuenta, en los relatos con ejemplos que va haciendo, pone en los costados las definiciones de todos los conceptos que están siendo utilizados para entender el tránsito que ocurre entre lo impersonal, de lo impersonal a lo interpersonal.
aquí termina con la reciprocidad y con el cuadro que aparece ahí en pantalla también. El apunte termina en la página 33. Y aquí interesante porque la teoría del autor, que se llama Dack, con nombre de pato, sostiene que el proceso de disolución de relaciones atraviesa por 5 fases. Y yo creo que más de alguien puede identificar, incluso en la vida personal, alguna de estas fases. Colapso o agotamiento es la fase inicial de la muerte de una relación.